Hola, buenas tardes. Em, el día de hoy vamos a hablar acerca del proyecto número 3 para ir realizando o contestando las dudas que tienen sobre él. ¿De acuerdo? Para que vayan realizando sus consultas y vamos a ir aclarando algunas inquietudes que tienen. Bueno, comenzamos. En esta diapositiva podemos ver que la Universidad Estatal a Distancia, Vicerrectoría de Docencia y Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Cátedra de Estudio a Distancia e Investigación, que es a la cátedra donde pertenecemos. Nuestra asignatura es Procesos y Estrategias para el Aprendizaje a Distancia. El código es 05442. El proyecto número 3 tiene como título Estrategias de Aprendizaje en una Sociedad de Conocimiento. Su tutora para servirle es Marvel Bonilla Bonilla y la fecha de límite de entrega de este proyecto está para el 18 de abril del año 2026, antes de las 11:55, y aún estamos en el primer cuatrimestre. En esta diapositiva vemos algunas generalidades que aparecen en la orientación académica. Aquí lo que nos va a tomar en consideración es esta parte acá en esta diapositiva donde dice que algunas de las consideraciones de la asignatura, por ejemplo, recordar las consultas a la orientación académica, a la unidad modular, pero vamos al lado derecho, donde dice que tienen un foro de dudas de las tutorías, subir los instrumentos de evaluación en tiempo y forma, que es un requisito obligatorio, indispensable entregar la tarea en el archivo PDF. Debe ir rotulado con su nombre y fecha establecida. Está en la orientación académica en la página número 18. Aquí viene hablando acerca de las apelaciones, cómo se o qué se debe tomar en cuenta. Y una de ellas, por ejemplo, es lo que acabamos de decir, ¿verdad? Que un requisito obligatorio es enviar el trabajo en el formato PDF. Si ustedes en algún momento tienen una apelación y resulta ser que enviaron el trabajo en el formato Word, obviamente ahí ya van a ir perdiendo puntos por ese lado, para que respetemos los requisitos que se nos da en la orientación académica. Aquí hay otra generalidad de la orientación académica, como las formas de evaluación, las técnicas de instrumento, la aprobación de la asignatura y los requerimientos de los campos virtuales. Acá tenemos la portada. En la plantilla ya viene, nada más ustedes la tienen que rellenar. La sede universitaria a la cual ustedes pertenecen, podría ser Cañas, si pertenecen a Cañas, si pertenecen a Palmares, si pertenecen a Nicoya. El proyecto es el número 3 y el título es Estrategias de Aprendizaje en la Sociedad de Conocimiento. El nombre del estudiante, el número de cédula de identificación, el grupo al que pertenecen es el G8 o Aprendeu, pueden poner perfectamente. Vean que este es un ejemplo muy claro de cómo lo van a ir rellenando. Muy bien. Para ir ganando los puntos que tenemos por ganar, que esa es nuestra meta, vamos a ir cumpliendo con los requisitos. Uno de los requisitos que dice el proyecto es que el trabajo que se van a realizar debe llevar una tabla de contenido. Ya llevamos un punto que sería la portada. Luego, la tabla de contenidos. Vean, este es un ejemplo, incluso este pertenece a la orientación académica. Ustedes se van ya empapando un poco de la información, pero ya esto ustedes lo manejan bastante bien, pues ya han realizado 2 proyectos anteriores. El tercer punto muy importante, que sería la introducción, donde se debe redactar en tercera persona y además colocar en forma de prosa
los objetivos que indica en el proyecto número 3, ¿verdad? Ahí vienen. Acá yo se los destaqué en color amarillo para que vean ustedes cómo se van enlazando poco a poco con la lectura. La introducción debe contener 4 párrafos, 5 máximo, que los párrafos están formados por 4 o 5 renglones. Debe estar escrito en prosa, aquí seguido ven los objetivos, y más adelante los van a enumerar uno a uno. Pero en la introducción deben aparecer en forma de prosa. Ahí ya tenemos 3 requisitos cumplidos. Para la primera parte se nos indica que debemos realizar un diagrama de Venn con las estrategias de aprendizaje y los hábitos de estudio. Vean que esa primera parte tiene un valor de 25 puntos, donde vamos a hablar acerca del aprendizaje profundo, el aprendizaje superficial y las condiciones ambientales para el hábito de estudio. Lo que quiere decir que yo, si hago una lectura de manera superficial, como la que está aquí destacada en color rojo, no lo voy a guardar en mi memoria de largo plazo, ¿verdad? Por lo contrario, se me va a olvidar. Pero entonces tengo que hacer una lectura a conciencia, que sería el aprendizaje profundo para poder comprender, relacionar nuevas ideas, tener un pensamiento crítico, buscar el por qué y el para qué. Y ese aprendizaje va a ser más duradero. En este color moradito está unido aquí se destaca algo que dice formas de aprender. Eso depende de la motivación de cada uno. Influye en el rendimiento y pueden mejorar con otras estrategias. Pero vean acá el cuadrito que está abajo, que son las condiciones ambientales para hábitos de estudio. Por ejemplo, planificar en qué momento qué días puedo yo dedicarme a estudiar, eh, modificar el ambiente si es que tengo un ambiente demasiado complicado, que hay mucha gente, quizás no pudiera estudiar en la sala de mi casa porque hay visitas, porque en ese momento están en alguna situación que requiere que estén conversando. Por lo contrario, puedo tener un poco de aislamiento y el mobiliario debe ser adecuado. Yo debo estar sentadito o en una parte donde tenga una postura adecuada. Todos estos detalles son los que me van a permitir a mí realizar o llevar a cabo correcta y adecuadamente el proyecto. Pero como ustedes ya realizaron anteriormente un diagrama de Venn, ya eso ustedes lo tienen dominado. Y recuerden que pueden utilizar cualquiera de las inteligencias artificiales que ustedes gusten. Muy bien, en la segunda parte nos están pidiendo un mapa conceptual. El mapa conceptual nos va a hablar o vamos a hablar acerca de las acciones para mejorar la capacidad de concentración individual. Este mapa conceptual debe de tener algunos enlaces o palabritas que me permitan a mí continuar el aprendizaje. ¿De qué manera? Vamos a ello. Dice la capacidad de concentración individual. Está aquí arriba, ¿lo ven? Pero al lado izquierdo de la pantalla hay un cuadrito en el color naranja donde dice autorregulación del aprendizaje. Y más abajito dice permite. Esta sería una palabra de enlace que me va a permitir a mí continuar con la comprensión de lo que estoy leyendo. Vamos a ver. La autorregulación del aprendizaje permite controlar la atención y el comportamiento. Lo que quiere decir es que si yo tengo una adecuada autorregulación, yo voy a poder controlar la atención de lo que yo estoy leyendo. Voy a poder concentrar ese conocimiento en mi memoria para que me sirva a largo plazo. En el centro tenemos las estrategias cognitivas. Vean que está en color verde. La palabra de enlace dice que las estrategias cognitivas se logran ¿mediante qué? La atención sostenida, donde se mantiene el foco. Si yo logro estar lo más concentrado posible, yo voy a poder concentrar toda esa información.
Muy bien, vamos al lado derecho. Dice hábitos de estudio. Ven que está en color morado. ¿Qué es lo que pasa con los hábitos de estudio? Si yo tengo buenos hábitos de estudio. Bueno, vean la palabra de enlace. Dice que los hábitos de estudio favorecen la planificación del tiempo y establecen horarios y metas. ¿De acuerdo? Eso me va a permitir ir ordenadamente con el trabajo. Volvamos otra vez al lado izquierdo, donde dice atención sostenida, donde me va a permitir mantener el foco, lo que decíamos antes. Voy a poder concentrar esa información en mi memoria. Continuamos en el color verde. Dice que el control de distractores eliminan las interrupciones. ¿Por qué? Porque si yo soy en un lugar donde hay constantemente interrupciones, yo no voy a poder estar concentrado. Entonces yo voy a tener que tomar en cuenta qué cosas eliminar para que no me interrumpan. Continúa al lado derecho. En el lado naranja dice organización de la información. Eso me va a permitir comprender mejor. ¿Por qué? Porque a la hora de organizar paso a paso, yo voy a ir realizando las actividades y me va a ir permitiendo trabajar en orden. Continuamos con el color morado. Dice, el ambiente debe ser adecuado. El espacio debe ser ordenado y silencioso. Bueno, las personas que están acostumbradas a estudiar con música o a estudiar en movimiento, pues cada uno tendrá su forma de estudiar. Pero lo idóneo sería que nosotros estemos aislados, sin distracciones, y en ese momento reducir el uso del celular, ¿verdad? Para que no tengamos ningún distractor. Los factores motivacionales, ¿qué quiere decir eso? Que yo debo estar motivado para aprender, para estudiar, para mejorar, para avanzar. La motivación intrínseca es el interés de aprender. Con esto quiero decir, o se entiende que la motivación intrínseca tiene que venir de mi interior, de lo que yo quiero lograr, de lo que yo quiero avanzar. Después dice que debo de tener metas claras donde orientan el esfuerzo. Claro, cuando yo tengo una meta que seguir, yo el esfuerzo que estoy dando va a llevar buenos frutos. Pero a la par de ahí, en el cuadrito morado, dice que el mobiliario y la postura deben ser adecuados. ¿Para qué? Para que yo tenga comodidad y de esa manera no me fatigo tan pronto, ¿verdad? Igual, si me canso y estoy fatigado o fatigada, hago una pausa. Me doy una vueltita, voy, me como algo, tomo agüita, pero luego tengo que retomar lo que estaba realizando. ¿Qué va a generar todo esto? Como resultado del aprendizaje profundo, va a generar una alta comprensión, voy a tener más amplia la forma de analizar todo lo que yo estudié, lo que comprendí, y de aquí en adelante voy a poder aplicar todo ese conocimiento que adquirí cuando estuve bien concentrado realizando la actividad. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que este mapa conceptual, cuando yo voy a realizar el trabajo, debe de aparecer en una sola página. Igual pueden utilizar la inteligencia artificial que mejor se adapte a ustedes o que más les guste. Para eso hay muchas. Continuamos. En la tercera parte, vamos a dice que busque el significado de términos referentes a la investigación en diferentes fuentes de información y eso tiene un valor de 20 puntos. Dice que realice cada una de las siguientes actividades a partir de la lectura de las páginas 225 a la 237 de la unidad didáctica de Ocampo y Brenes 2025. Lo que quiere decir es que yo, primero que nada, tengo que leer todas esas páginas, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para que yo pueda lograr realizar paso a paso cada una de las actividades que ahí se me está pidiendo. Veamos aquí. Dice que en el punto 2, proceda a realizar una búsqueda de los significados de los siguientes términos. En el punto 3, posteriormente en algún modelo de lenguaje generativo,
O sea, eso que está aquí destacado en amarillo son todos los tipos de inteligencia artificial y aún hay más que ustedes pueden utilizar. Ven, aquí lo dice. Recuerde que hay una gran variedad y el objetivo es que explore el contenido de los términos. En el punto 4 dice que los términos que yo voy a investigar son cuáles son las características de la persona investigadora. Dice que en qué consiste la investigación formativa, cuáles son los alcances de la investigación formativa, cuáles son fuentes de información y qué es la ética en la investigación. Vean qué importante tomar en cuenta cada uno de estos detalles, porque luego yo los voy a detallar en una ficha más adelante. Ven aquí en el punto 5. Dice, una vez que tiene todas las definiciones, explique con sus propias palabras la diferencia que existe entre ambas definiciones. Para cada uno de los términos, utilice una cita directa de menos de 40 palabras o una paráfrasis con el estilo APA. Recuerden que esto ya lo habíamos estado trabajando, sin embargo, en el libro lo vamos a ver más adelante, donde lo pueden encontrar de manera más detallada. Y en el punto 7 dice que la extensión debe ser mínima la extensión mínima de cada respuesta debe ser de media página. Vamos a un ejemplo que nos dan acá. El ejemplo para hacer esas fichas es como este. Puede ser que les quepa 2 fichas en cada hoja, pero vean que son varias cosas que tienen que investigar, varios términos, ¿verdad? Son 2, 4, 5 términos. Por lo tanto, vean, por ejemplo, vamos a ver, dice que el ejemplo, se le da una indicación al prompt, a la inteligencia artificial, de la siguiente manera. Actúa como investigador y defina la palabra investigar. Resulta ser que investigar es un proceso sistemático de recopilación, análisis e interpretación, información con el propósito de responder preguntas, resolver problemas o generar nuevo conocimiento. Este proceso se fundamenta en métodos científicos, criterios de objetividad y una revisión crítica de fuentes confiables. ¿A dónde encontramos esta información? En OpenAI 2025. Eso es lo que dice la inteligencia artificial acerca del concepto investigar. Pero vamos a ver qué nos dice la unidad didáctica modular. O sea, dice, Barrante 2016, citado por Ocampo y Brenes, aclara que el verbo investigar proviene del latín investigare. Eso significa seguir un rastro o la actividad del entretenimiento que caracteriza por buscar el conocimiento o más extenso y profundamente. Eso lo encontramos en la página 206. Pero vean aquí, está citado por Ocampo y Brenes, pero ¿quién lo dijo? El autor de apellido Barrantes, ¿verdad? Pero vean ustedes acá, dice que tienen que anotar la diferencia entre ambas definiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes al leer las dos definiciones, tanto de la inteligencia artificial como la de Brenes y Ocampo, perdón, de Ocampo y Brenes, ustedes van a colocar su comprensión personal, su opinión personal. Cuando leen en qué se parecen, cómo se comparan, qué cosas hay diferentes, o si son similares, o por lo contrario no tienen nada que ver ninguna con la otra. Vean la ficha, aquí está, de ejemplo para que ustedes lo hagan. Realmente es cortita, de acuerdo a lo que dice el punto 6, que pueden utilizar paráfrasis o una cita corta. ¿De acuerdo? Continuamos. En la cuarta parte dice, la fase exploratoria de la investigación formativa, revisión documental. Dice que tiene un valor de 15 puntos. Realice cada una de las siguientes actividades. Lea las páginas de la 238 a la 239 de la unidad didáctica de Ocampo y Brenes. En el punto 2,
Identifique seleccione y analice 5 fuentes de información confiables y variadas acerca de la extradición en Costa Rica. Vean qué importante, qué interesante este tema, que por el momento es lo que mantiene las redes y las noticias en todo momento. La extradición está regulada por la Constitución Política, las leyes nacionales y los tratados internacionales. Históricamente no se permitía la extradición de ciudadanos costarricenses. Sin embargo, eso cambió con la ley número 10730 del 2025. Se reformó el artículo 32 de la Constitución Política y permite la extradición de nacionales en caso de narcotráfico, terrorismo, siempre respetando los derechos fundamentales. Ustedes, al sacar la información, eso debe tener un sustento legal, lo que quiere decir que en este caso, por ejemplo, ese comentario que yo les hacía, esto aparece está sacado de la Constitución Política, ¿verdad? Vean acá, por ejemplo, donde dice que las fuentes deben de ser digitales. Por ejemplo, de un artículo de un periódico, ya sea nacional o internacional, de la Constitución Política, de un video de YouTube que sea explicativo documental. No puede ser de un TikTok. O puede ser un video, un podcast de los que hacen la universidad, por ejemplo, la Universidad Estatal a Distancia o cualquiera de las que hay en Costa Rica. Entonces, debe tener un contenido académico o institucional. La inteligencia artificial, como ChatGPT y otras que ya ustedes conocen, que sea confiable, ¿verdad? Dice en el punto 3, de cada fuente de información presente una ficha documental. La ficha debe contener la información con el tipo de fuente, o sea, de dónde lo sacaron ustedes, como acá, que están esas que están recomendando, ¿verdad? Si tiene algún enlace o referencia digital, la fecha de publicación y el enlace. Eso es muy importante. Incluso muchas de las revistas o de los artículos aparece la hora en que fue publicado. Dice que además de ello, debe resumir el contenido de media página de extensión. O sea, acá, cuando ustedes sacan la información, tomen en cuenta que debe ser algo resumido, puesto que hay artículos demasiadamente largos y ustedes lo resumen tomando en cuenta los puntos más importantes y sin olvidar anotar la fuente donde lo sacaron, utilizando el modelo APA. En el punto 4 dice, redacte un informe del por qué es importante revisar fuentes de información. Hay diferentes fuentes de información y de investigación de los temas jurídicos como la extradición y dice que la extensión debe ser de una página. ¿Pero por qué será importante? Porque además de ser un tema delicado, tiene que estar bien argumentado, ¿verdad? Porque no puede ser nada más que alguien dijo algo que se le ocurrió por ahí y no está sustentado jurídicamente o de manera legal. Por lo tanto, es muy importante tomar en cuenta, lean bien la unidad didáctica y tomen en cuenta todos esos puntos tan importantes. ¿De acuerdo? Dice que las 5 fuentes de información deben aparecer en el apartado de las referencias al final del proyecto número 3. Eso es muy importante. En la cuarta parte vienen los aprendizajes adquiridos. Dice que en los aprendizajes adquiridos debe enumerarse y describa de forma amplia 5 aprendizajes adquiridos en la elaboración del proyecto número 3. Deben de estar relacionados en forma directa, clara y lógica con los objetivos de aprendizaje para este proyecto. Aquí están en esta forma.
Uno de ellos es interpretar, el otro realizar, el otro fomentar, el otro identificar y el otro realizar. Realizar aparece 2 veces. ¿Se recuerdan que lo habíamos destacado en la introducción? Estaban en color amarillo. Pero aquí ustedes sí los van a numerar y van a colocar qué aprendió el estudiante, qué aprendió a interpretar, se aprendió a interpretar datos que tenían que ver con fuentes de información tan delicadas como lo que es la extradición en Costa Rica, por ejemplo. ¿Qué aprendió a realizar? ¿O qué fomentó con ese trabajo? ¿Qué aprendió el estudiante a identificar? Recuerden que va redactado en tercera persona. En la sexta parte viene la referencia bibliográfica. Recuerdan, en las otras ocasiones yo les había comentado que la primera fuente de información era la orientación académica. Y la orientación académica está realizada por la Cátedra de Estudio a Distancia e Investigación. Y aparece entre paréntesis el año, que estamos 2026-1, el nombre de la asignatura, que es Procesos y Estrategias para el Aprendizaje a Distancia, código 05442, orientación académica. Y aquí están las siglas de la escuela de nosotros. Y la UNED. No se pone EUNED porque no lo hizo la editorial. Y muy importante acá, se han estado confundiendo a la hora de colocar los nombres de los autores. En este libro primero va Ocampo Hernández, luego Irene Ceciliano. El título es El aprendizaje en la educación superior a distancia. Y aquí sí va colocado EUNED, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque resulta ser que lo hizo la editorial. Ahí sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que simplemente, vamos a colocar aquí la C, que simplemente este detalle de EUNED es porque corresponde al hecho de que lo realizó la editorial. Y vean aquí lo que les puse, esta nota. Dice, aquí deben de aparecer todas las fuentes que ustedes buscaron para realizar la cuarta parte. O sea, las fuentes que buscaron para realizar lo de la extradición en Costa Rica. ¿De acuerdo? Ahí deben de aparecer. Aquí viene un ejemplo de cómo citar la inteligencia según APA. Eso nos puede ayudar para citar esta parte. Aquí lo que les decía de las aplicaciones del estilo APA, viene un ejemplo muy claro de la página 250 a la 255 de Ocampo y Brenes. Ven, aquí está la cita textual corta que tiene menos de 40 palabras. Vamos a leer el ejemplo. Dice, según Ocampo y Brenes 2025, la autorregulación en el aprendizaje permite al estudiante gestionar su tiempo, motivación y estrategias de estudio de manera efectiva. Esto aparece en la página 32 de Ocampo y Brenes. Otra forma sería también válida. Dice, la autorregulación en el aprendizaje permite al estudiante gestionar su tiempo, motivación y estrategias de estudio de manera efectiva. Lo dice Ocampo y Brenes 2025 en la página 32. Pero vean acá que hay una cita textual larga. Dice que debe de ser de más de 40 palabras. Según Ocampo y Brenes 2025 señalan que la autorregulación del aprendizaje es un proceso clave en la educación virtual, ya que implica que el estudiante planifique, supervise y evalúe su propio desempeño académico. Esto favorece el desarrollo de habilidades como la autonomía, la disciplina y la capacidad de adaptación
en diferentes entornos del aprendizaje. También está en la página 32. Hasta acá nosotros deberíamos de comprender, o espero, y si tienen alguna duda, la ponen en el foro de dudas para irla ampliando la respuesta. ¿De acuerdo? Vamos a leer esta reflexión. A veces la vida pone pruebas que parecen demasiado grandes, pero es porque dentro de ti hay una fuerza aún mayor esperando salir. No te rindas, aunque avances despacio. Cada paso cuenta. Recuerda, las flores más hermosas crecen después de la tormenta. Muchas gracias. Espero que les sirva de mucho y si tienen alguna duda, soy para servirle en el foro de dudas. Buenas tardes.